El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, presentan Comunidad INEA Radio. ¿Qué tal? Ya iniciamos Comunidad INEA Radio. Los saludamos desde la Ciudad de México, Francisco Ortiz Mendoza y Alejandra Cruz López en los micrófonos, acompañados por todo el equipo de producción que hacen posible que semana a semana podamos contar con su compañía. Así es, gracias por estar con nosotros en esta emisión tan mexicana que hemos preparado para todos ustedes. A propósito de este mes patrio en donde festejamos un gran acontecimiento para todos los mexicanos. Pero antes de entrar de lleno a este programa, vamos a escuchar de qué se trata el contenido que tenemos este día tan especial para ustedes. En Comunidad INEA Radio, así como en todo México, estamos de fiesta. Esto es Comunidad INEA Radio. Arrancamos. Claudio Gardea nos platica sobre dos símbolos de nuestra independencia. Descubre cuáles son. En Leyendas para Soñar, conoceremos la historia de la Carambada, una mujer inquebrantable. En ¿Sabías qué? Víctor Trevilla nos platicará sobre 10 datos que probablemente no conocías de la independencia de México. Adriana Pérez del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos nos platica sobre el reto 21 días leyendo. Seguimos con los festejos patrios y por eso nos deleitaremos con la canción México lindo y querido en lengua náhuatl. En El Sabor de mi Pueblo disfrutaremos de la receta del considerado platillo más tradicional de México, el pozole, y conoceremos sus orígenes. Y escucharemos la frase de la semana. Bien, pues todo esto les tenemos en este programa dedicado a la independencia de México. En este mes en donde todos los que vivimos en este hermoso país nos sentimos más identificados, unidos y orgullosos, ¿no les parece? Así es, así que sin más, vamos a comenzar con la primera sección que en esta ocasión nos trae Claudio Gardea con un reportaje especial sobre dos símbolos de nuestra independencia. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues los invitamos a que se pongan cómodos porque ya iniciamos Comunidad INEA Radio. Reportaje. Este mes celebramos la independencia nacional y con ese motivo quiero contarles que el 15 de septiembre de 1896 la campana de Dolores repicó por primera vez en el balcón central de Palacio Nacional, donde se colocó un día antes por indicaciones del entonces presidente Porfirio Díaz, quien había ordenado trasladarla de Dolores Hidalgo a la capital mexicana. Así se inició una tradición que año con año se cumple el 15 de septiembre, cuando se celebra la ceremonia del grito de independencia en memoria del momento en que el cura Miguel Hidalgo y Costilla puso en marcha el movimiento para independizarnos de España en el año 1810. Esa noche, el presidente en turno da el grito y hace sonar la campana. Fundida en bronce, con un espesor de 11 centímetros y medidas de 1.09 metros de diámetro y 1.77 metros desde la orilla de la boca hasta la parte superior del contrapeso, la campana de Dolores es, junto con el ángel, uno de los más reconocidos símbolos de la independencia nacional. Y a propósito del monumento o columna de la independencia, más conocido como el Ángel de la Independencia, este fue idea del entonces presidente Antonio López de Santa Anna, quien convocó a un concurso para realizar un monumento que conmemorara el histórico movimiento. Se planeó realizar la obra en la plaza principal de la Ciudad de México, donde el 16 de septiembre de 1843 se colocó la primera piedra de la cimentación y del zócalo. Así se le llama a la parte inferior de un edificio, o de una columna, o de una pared. Pero la obra se detuvo por falta de fondos cuando se había construido alrededor de 1,5 metros del zócalo, dándole desde entonces ese nombre al lugar que más representa a la capital del país, el Zócalo de la Ciudad de México. Pensemos juntos, amigos, en todo lo que sucedió desde que Santa Anna convocó al concurso hasta que el presidente Porfirio Díaz inauguró la columna el 16 de septiembre de 1910. Varios talentos quedaron registrados en la historia del monumento, entre ellos uno de los favoritos, si no el que más, del presidente Porfirio Díaz, el ingeniero Antonio Rivas Mercado, quien llevó a cabo algunas modificaciones. El ángel, como llamamos al monumento, está cerrado actualmente por obras de mantenimiento y se dice que puede permanecer así por lo menos durante un año. Vale la pena esperar para volver a verlo luciendo en la Avenida Reforma, porque, al igual que la campana de Dolores, son tesoros de la historia de nuestro país.
Como dato interesante, amigos, les comento que entre las obras de Antonio Rivas Mercado están la casona que hoy es el Museo de Cera en la calle de Londres número 6, su casa en el número 45 de la calle de los Héroes, Colonia Guerrero, la casa del presidente Manuel González en Peralvillo, el Palacio Municipal de Tlalpan, la casa de su hermana Juana Rivas de Torres, en la avenida Juárez número 18, y la restauración de la fachada del antiguo ayuntamiento de la ciudad, todas ellas en la Ciudad de México. Yo soy Claudio Gardea y los invito a que regresemos a la cabina de este programa con Alejandra y Francisco. Hasta pronto. Muchas gracias, Claudio. Definitivamente todos los mexicanos hemos conocido o por lo menos escuchado de estos símbolos. Si ustedes quieren conocer más sobre temas de nuestro México, pueden consultar nuestros módulos o bien asistir a una biblioteca que quede cerca de sus hogares, en donde seguramente encontrarán un libro que hable sobre la historia de nuestro país. Claro que sí, vamos a seguir con este tenor en todo el programa, así que ahora corresponde a Víctor Trevilla platicarnos sobre los 10 datos que probablemente no conocías sobre la independencia de México. Acompáñenos a escucharlo. 10 datos que no conocías de la independencia de México. Hace 210 años, los mexicanos de aquella época tuvieron que sufrir los estragos de un conflicto que duró 11 años. Con el firme ideal de una transformación social, los criollos anhelaban sublevarse a la corona española, y como ésta se encontraba en apuros originados por la invasión francesa a cargo de Napoleón Bonaparte, cayó en un momento tambaleante donde no pudo resistir más. Todos hemos oído cómo inició la Guerra de Independencia con el Grito de Dolores, el 16 de septiembre de 1810, y cómo termina con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Pues todo este tiempo de lucha, dolor y sufrimiento para el pueblo mexicano fue necesario para que, al día de hoy, seamos un país libre y soberano. Por eso, celebrando el mes patrio, te compartimos 10 datos que no conocías de la independencia de México. Número 1. Otros sucesos históricos como la Revolución Francesa en 1789 y la independencia estadounidense en 1775 sirvieron como factor motivacional para el levantamiento armado del pueblo de México. Número 2. Durante los encuentros clandestinos en los que se planeaba la independencia, los criollos forjaron una fuerte visión patriótica y liberalista, apoyada en autores como Rousseau y Montesquieu. Número 3. Como tal, se piensa que la independencia de México comienza a vislumbrarse desde la llamada Conspiración de Querétaro, implementada por Josefa Ortiz Domínguez, José Miguel, los militares Juan Aldama, Mariano Abasolo, Ignacio Allende y el cura Miguel Hidalgo, pero son descubiertos el 9 de septiembre de 1810, debido a un cura que escucha el plan y rápidamente avisa a las autoridades. Número 4. Ni Vicente Guerrero ni Agustín de Iturbide, dos de los principales responsables de la consumación de la independencia, firmaron el acta de la misma, sino que los firmantes fueron criollos cercanos a Iturbide. Número 5. A diferencia de los demás consumadores, los restos de Iturbide no están en la columna de la Independencia, se encuentran en la capilla de San Felipe de Jesús en la Catedral de la Ciudad de México. Número 6. Contrario a la que se cree, Miguel Hidalgo no fue quien tocó la campana durante el Grito de Dolores. El responsable fue el campanero habitual de la parroquia, José Galván, mientras el cura Hidalgo llamaba a la población desde la entrada de la misma. Número 7. Después de varios años y por órdenes del presidente Porfirio Díaz, esta misma campana fue trasladada desde Guanajuato hasta Palacio Nacional en la Ciudad de México en 1896, solo para que pudiera tocar la campana original durante las festividades de aquel año. Número 8. Durante la Guerra de Independencia hubo un conflicto entre vírgenes. Por un lado, el cura Miguel Hidalgo esbozó la imagen de la Virgen de Guadalupe, y por el otro, el virrey Vanegas contrapuso a la Virgen de los Remedios, quien además nombró generala de sus tropas. Número 9. Inicialmente, el sacerdote José María Morelos y Pavón adquirió este cargo con el único fin de recibir la herencia de su bisabuelo Pedro Pérez Pavón. Número 10. Pese a los inapelables hechos, España reconoce la independencia de nuestro país después de 15 años, en 1836, y después de un inútil intento español por recuperar territorio. La reina María Cristina renuncia a sus bienes debido a esta empresa fallida. Estas son unas cuantas de las incontables anécdotas y desvaríos que, a lo largo de 11 años, culminaron en nuestra libertad e identidad como nación independiente, como República Mexicana. Gracias a estos héroes y heroínas, a su valor, astucia y fiereza, hoy por hoy formamos parte de los Estados Unidos mexicanos.
Yo soy Víctor Trevilla. Espero poder acompañarnos muy pronto en Comunidad INEA Radio. Hasta la próxima. ¿Ustedes conocían algunos de estos datos que Víctor nos compartió? Como pueden darse cuenta, la historia de nuestro país y de todo el mundo está llena de detalles y curiosidades que podemos conocer en los libros y también en internet, pero buscando en páginas serias y bien documentadas. Y otra cosa que podemos encontrar en las bibliotecas, en los relatos de los pueblos, en las revistas y en más, son leyendas mexicanas, como la que Leonardo da Silva nos trae esta semana. En esta ocasión nos tiene la historia de la Carambada, una mujer inquebrantable. ¿La han escuchado? Si no, vamos a conocerla. Leyendas para soñar. La Carambada, una mujer inquebrantable. Leonarda, o sea, mi tocaya, Emilia Martínez, nació en 1842, en un pueblito de indios cercano a Querétaro, llamado La Punta. Su padre murió cuando ella tenía solo 4 años, combatiendo contra todos los norteamericanos. La gente de ese lugar tenía fama de ladrona, y ciertamente Leonarda, desde muy joven, comenzó a sacar bueyes y caballos de granjas vecinas durante la noche. Años después se dedicó a robar diligencias llenas de oro y a repartir sus ganancias entre los pobres. Pelo negro, chaparrita y regordeta, cara ancha, con una cicatriz en el carrillo izquierdo, vistiendo en agua corta de color chillante. Esa era la descripción que daban de la Carambada, como se le conocía. No había fiesta, cantina, baile o casa de prostitución donde no se le encontrara rodeada de sus amigos bandoleros. Se cuenta que fue una dama de compañía de Carlota y Maximiliano, el cual se enamoró de ella. Leonarda le contestó que ya había hecho amistad con la emperatriz y por ende no podía acceder a sus deseos. Pero la realidad era otra. Estaba enamorada de un capitán francés del ejército monárquico, llamado José Joaquín Ortiz. En sus últimos días el imperio se refugió en Querétaro. Ahí José Joaquín fue tomado prisionero y condenado a morir fusilado. La Carambada acudió a todas las autoridades, incluyendo a Benito Juárez, presidente de México. Ante la negativa del perdón, la mujer juró venganza. A partir de ese momento, Leonarda Emilia se volvió ladrona de caminos, asaltaba sin importar a quién, y se escondía entre las grutas de los socavones en los alrededores de la ciudad. Hizo esto hasta concluir la llamada veintiunilla, una hierba que causaba la muerte de quien la come 21 días después. Gracias a su belleza y presencia, conoció a Guillermo Prieto, quien la invitó a una cena con Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de la Suprema Corte y sucesor de la presidencia en caso de que faltara el presidente. Este se encargó de llevarla de nuevo ante Benito Juárez, quien durante la reunión dejó un vaso desatendido en la mesa, momento en que la Carambada aprovechó para verter 2 gotas de veintiunilla en la bebida. Lerdo de Tejada fue testigo de los hechos y solo le sonrió a la asesina. Juárez falleció 21 días después con síntomas de una angina de pecho y Sebastián Lerdo de Tejada fue nombrado su sucesor. A la edad de 86 años, Leonarda Emilia fue fusilada. Mientras las monjas del hospital limpiaban el cuerpo para la autopsia, descubrieron que aún estaba viva. Fue entonces que pidió un sacerdote para contarle su historia y finalmente murió 2 días después de recibir 5 balazos. O al menos eso cuenta el relato La Carambada, realidad mexicana, una historia publicada en 1941 que muchos tomaron como verdad histórica. Yo soy Leonardo da Silva Vieira, regresamos a cabina de Comunidad INEA Radio, no le cambien. Comunidad INEA Radio. Pues sí, si un día visitan Querétaro, no pierdan la oportunidad de acudir a los lugares tradicionales, en donde seguramente conocerán más de estos relatos que nos ponen la piel bien chinita. Muchas gracias, Leonardo, por compartir esta historia. Antes de irnos a nuestra sección musical, tomen un lápiz o una pluma y algo en donde anotar, incluso en su propio celular, porque vamos a darles nuestras opciones de contacto para que se puedan comunicar con nosotros o estar al día de las acciones y programas que llevamos a cabo en todo el país. Vamos a comenzar con nuestra alada de atención gratuita, que es la 800-0060-300. Repito,
800 00 60 300. 800 00 60 300. También contamos con un correo electrónico que es redesociales@inea.gov.mx, y tenemos también una cuenta de WhatsApp a donde nos pueden enviar sus mensajes. El número de WhatsApp es el 55 60 86 49 22. Esperamos sus comunicaciones, sus mensajes, sus quejas, sus sugerencias, todo lo que quieran intercambiar con nosotros a través de estos medios. Ahora sí, vamos a deleitarnos con una canción considerada un himno para nuestro país. Esto es México lindo y querido, pero ahora en lengua náhuatl. Toshki teteshpan no wastli Isanilistli lanesi Nekneki kuika pakpaki Yashkanotlali Mexica Nekwa katepetzalan I altepemek xochime Nelistli kanin chalchigui Yashkatlaso I tlasoti Mexico yeklit la soti Nimikis cueca ecuatzin Lacto magnico chitica Cualcu calisni calca Lacto magnico chitica Cualcu calisni canca Mexico yeklit la soti Nimikis cueca Tehuate Tlaltocali, Motlali, Itlajinis, Tlahuacaltin, Ximotlapacho, Motlali, Tlalnan, Melahua, Tlacami, Tuxki, Etexpan, Nohuasli, Isanilistli, Tlanesi, Nigneki, Cuica, Pacpaqui, Yaxcanotlali, Mexica, Mexico yekli la susli Nimikis cueca te huatzi la tomekni Walku kalisni kanka Tlaktome niko chitika Walku kalisni kanka Mexico yekli tlasokli Nimikis cueca Tehuatzi
No cabe duda de que en estas fechas esta canción es escuchada en todo el país, en los festivales, en las ferias, celebraciones, en fin, como bien lo decíamos, es un himno para México. Estamos muy contentos porque recibimos una colaboración desde Hidalgo, en donde están llevando a cabo una estrategia muy interesante llamada 21 días leyendo. Vamos a escuchar de qué se trata. Con la finalidad de fomentar la lectura y escritura en los espacios educativos del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos, IEA, personal y figuras solidarias se suman al reto 21 días leyendo, que se impulsa con el apoyo de los integrantes de la Confederación de Asociaciones de Jóvenes Lectores y Escritores AC. Desde el 2016, la Dirección Académica del IEA tuvo la iniciativa de fomentar la lectura y escritura en las coordinaciones regionales y plazas comunitarias, mediante actividades estatales y nacionales, mismas que se han integrado en las antologías anuales y que este año deberán alinearse a la Estrategia Nacional de Lectura 2018-2024 de la Secretaría de Educación Pública. En el acto, el director general del IEA, Víctor Arturo Bautista Ramírez, indicó que con esta actividad el IEA se suma a la Estrategia Nacional de Fomento a la lectura que impulsa el presidente de la República, la cual busca fomentar este hábito entre la población de todas las edades. Expresó que saber leer no es solo poder decodificar un conjunto de gráficas y pronunciarlas de manera correcta, sino que fundamentalmente se trata de comprender aquello que se lee, lo que incluye identificar la idea principal que quiere comunicar el autor, el propósito que lo lleva a desarrollar dicho texto y la estructura que emplea. Destacó el interés del gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, y del secretario de Educación Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, al desarrollar actividades que promuevan el hábito de la lectura para que se fortalezca la cultura literaria entre los ciudadanos. Leer te ayuda a viajar, te ayuda a conocer, te ayuda a ser una persona con una mayor amplitud de criterio y conocimiento. Y obviamente esto es un proceso de escritura. Yo celebro muchísimo que exista hoy ya una confederación, asociación de jóvenes que promuevan la lectoescritura, y por supuesto que no es nada más para jóvenes. Una de las tareas que hemos hecho en los círculos de estudio es fomentar los círculos de lectura. El reto 21 días leyendo consiste en que las y los trabajadores seleccionen un libro que les agrade y durante los días estipulados dediquen el tiempo para leer. Una vez a la semana se contará con un círculo de lectura en las instalaciones del IEA, el cual está dirigido por personal de la Confederación de Asociaciones de Jóvenes Lectores y Escritores AC. En este se compartirán los avances de la lectura con los participantes. Desde el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos informó Adriana Pérez. Muy buenos días. Muchas gracias, Adriana, y felicidades a todo el personal del IEA por esta estrategia que seguramente motivará a muchas personas a tomar un libro y comenzar a formar el hábito de la lectura. Bien, vamos a nuestra sección culinaria. En esta ocasión está formada por dos partes, una en donde Connie Torres nos hablará de los orígenes de un delicioso platillo mexicano, y después escucharemos a Pati Tirado, quien nos platicará cómo se prepara. Así es que, atención, listo papel y pluma, acompáñenos. ¿Sabías que el pozole en sus orígenes incluía carne humana? El pozole, un caldo preparado con maíz, carne, chile y verduras, ha sido un platillo muy popular en México desde la época prehispánica. Su nombre, de origen náhuatl, significa espuma, porque se prepara con granos de un maíz especial llamado cacahuacintle, que durante 2 horas se precose en una solución de agua con óxido de calcio. De este modo, los granos de maíz pierden la cáscara fibrosa que los cubre, y cuando hierven, se abren como flor, lo cual les da una apariencia de espuma. En el transcurso de la historia, este guisado ha tenido modificaciones a partir de los ingredientes y gustos de cada región. Por ejemplo, en el estado de Guerrero se le agrega tomate verde, en Michoacán, chicharrón, en Colima, queso blanco, en Jalisco, cerdo y chile ancho, es la receta más conocida, y en las zonas costeras, sardinas. Pero en un inicio, la carne que se agregaba era humana. La ofrenda gastronómica era otorgada al dios de la primavera en una plegaria por las buenas cosechas. Fray Bernardino de Sahagún relata en la Historia General de las Cosas de la Nueva España que durante las ceremonias en honor al dios Xipe Totec, nuestro señor desollado, al emperador Moctezuma se le servía un enorme plato de pozole coronado con el muslo de un prisionero sacrificado. Bernal Díaz del Castillo, en su obra Historia Verdadera de la Nueva España, relata por su parte: se cuenta que Moctezuma come carne humana, pero yo nunca lo he visto. En recetas de cocina recabadas por los frailes españoles después de la conquista, se manifiesta que restos del cuerpo se cocían con maíz.
Otras versiones señalan que lo hervido en el pozole no era carne humana, sino xoloitzcuintle, una raza de perro domesticado y criado para consumo humano. En el libro Sabor que somos, coeditado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se cuenta que en marzo de 1530, luego de vencer a los indígenas, el conquistador español Nuño Beltrán de Guzmán entró a Tonalá, Jalisco, donde fue recibido por la cacica Itzhuapili Tzaponcintli y sus cortesanos con danzas y un suculento pozole. Dicen que acercándose don Nuño Beltrán de Guzmán a la olla pozolera, vio que en el maíz había restos humanos inconfundibles, por lo que iracundo echó mano a la espada y quebró de un tajo la olla de arriba a abajo, conminando a la reina y los tonaltecos a ya no comer carne humana. Otro uso que el pozole tuvo en tiempos antiguos fue que, contrario a como sucede hoy, era un alimento servido más en los funerales que en los festejos. En fin, más allá de los mitos y leyendas, sin duda hoy es un delicioso platillo que se sirve en las fiestas porque se puede preparar en grandes cantidades y es parte de la cocina tradicional mexicana, considerada patrimonio inmaterial de la humanidad. Soy Connie Torres, los invito a seguir escuchando Comunidad INEA Radio para conocer la receta actual del rico pozole mexicano, que obviamente no lleva carne humana. ¡Hasta pronto! Receta del pozole, platillo tradicional de México. Una vez que ya escuchamos el origen del platillo más tradicional del menú mexicano, hoy les compartiré una receta. Existen varios tipos de pozole y el blanco es el más conocido, pero hay pozoles típicos de algún estado o región. Los más conocidos son el pozole verde, preparado con pepita de calabaza, del estado de Guerrero, el pozole rojo con chile ancho del estado de Jalisco, pero también hecho y consumido en otros estados, el pozole de camarón, hecho con camarones secos y se prepara en las costas de Colima, Jalisco y Nayarit. Otros menús comunes son el pozole batido, elaborado después de cocer los granos de maíz hasta desintegrarse, el pozole de elote con granos de elote cocidos en caldo, con variantes en Michoacán y Jalisco, el pozole de frijol con granos de elote fresco y frijoles cocidos, tradicional de Guerrero y Sonora, el pozole de trigo, al que se le agrega trigo en vez de maíz, que se prepara en Michoacán, Estado de México y Sonora, o el pozole de Todos los Santos, con mole y maíz, tradicionalmente de la Mixteca poblana. Pero hoy vamos a disfrutar de la receta de un rico pozole blanco, por lo que les recomiendo que tengan listo papel y lápiz para que anoten la receta. Vamos a necesitar 1 kilo de maíz para pozole, el llamado cacahuacintle, 2 litros de agua, una cabeza de ajo entera, una cebolla blanca, una ramita de hierbas de olor, una pizca de comino, 2 clavos de olor, 6 gramos de pimienta, 2 kilos de caldo de pollo o de res sazonado, 2 kilos de carne de cerdo cortado en trocitos y 1 kilo de pechuga de pollo deshebrada, sal de grano. Guarniciones para acompañar: una cebolla picada, 6 rábanos en rebanadas, oreganito, chile piquín molido, limones cortados, lechuga finamente picada y unos totopos para acompañar. ¿Cómo es la preparación? Bueno, para preparar el pozole hay que lavar el maíz, hierva en el agua junto con el ajo, la cebolla, las especies y las hierbas de olor en una bolsita de manta de cielo. Cocina hasta que floree, se abrirá como una especie de palomita. Agrega el caldo de pollo o de res, adiciona la carne y sazona con sal. Cocina a fuego lento hasta que la carne esté cocida. Retira la carne y corta en cubos más pequeños. Regresa la carne de cerdo picada y agrega la pechuga de pollo picada a la olla. Rectifica el punto de sal y retira la cabeza de ajo, la hierba, la cebolla, los granos de pimienta. Sirve con las guarniciones al gusto. Espero disfrutes un buen platillo de pozole en estas fiestas patrias. Que tengan muy buen día. Yo soy Patricia Tirado. Regresamos a la cabina de Comunidad INEA Radio. Pues a mí en lo personal se me antojaron más las recetas actuales. Está por terminarse el tiempo de esta emisión, pero antes vamos a compartirles nuestras redes sociales. Así es, en Facebook nos pueden seguir a través de INEA Nacional. En Twitter tenemos una cuenta como @INEAMX. Y por último, en Instagram nos pueden seguir como INEA-MX. Acudan a estas redes porque seguramente encontrarán algo interesante.
Además, les recordamos nuestra alada de atención gratuita, en donde nos pueden llamar desde cualquier parte del país. Recuerden que la marcación cambió, así que solamente tienen que marcar 800 00 60 300. 800 00 60 300 para llamar desde cualquier parte del país. Gracias por acompañarnos o dejar que nosotros los acompañemos durante estos 30 minutos. Esperamos que hayan disfrutado cada sección tanto como nosotros. Desde la Ciudad de México nos despedimos Francisco Ortiz Mendoza y Alejandra Cruz López en los micrófonos. Marisela Calderón en la coordinación de producción. Jonathan Vargas y Matías Velázquez estuvieron en la realización. Connie Torres y Leonardo da Silva en los reportajes especiales. Patricia Tirado, Claudio Gardea y Víctor Hugo Trevilla en la investigación. Con el respaldo siempre de la Dirección de Concertación y Alianzas Estratégicas del INEA y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. Los esperamos la próxima semana aquí en Comunidad INEA Radio. Hasta pronto. Niwali Caltahuacas, Palatlaxnacatzi, Palanicuenta, Natlahuanecoy. No estudió para saber más, sino para ignorar menos. Sor Juana Inés de la Cruz. Cuídense con un chirrionazo. Esta fue una coproducción entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI. Gobierno de México.